Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que se conectan a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de la pastora Dina Balasnoa de la Congregación Redemption en la ciudad de Bucaramanga en nuestro segmento Tres Milagros antes del desayuno. Así que, pastora Dina, bienvenida, ¿cómo está? Bien, don Jorge, muchas gracias. Gracias a Dios, todo bien. ¿Y usted cómo está? ¿Cómo Todo muy pasó la bien. Semana Santa? Todo muy bien. Creo que descansando en esa paz que podemos sentir todos los que realmente creemos que tenemos un padre, que tenemos una paternidad y bueno, tratar de alejarnos lo máximo posible de esa orfandad en la que siempre hemos vivido. Así es, qué bueno, gracias a Dios. Bueno, Bueno, saludamos a todos, ¿verdad? así es, iniciemos entonces con el tema de hoy. Es, bienvenidos a todos los que están allí, los que van a conectarse esta mañana. Esta mañana el tema de nuestro segmento en Tres Milagros antes del desayuno es el tesoro escondido. Listo. Podemos quizás darle muchas explicaciones a ese fragmento de la palabra, ese versículo de la palabra, en donde habla sobre un hombre que vendió todo y encontró un tesoro, lo escondió en un campo, ¿verdad? Compró ese campo y escondió este tesoro. Pero esta mañana vamos a hablar sobre el significado o algunos de los significados de los que podemos decir que es ese tesoro que escondimos, ¿verdad? Porque allí ese fragmento de la palabra está hablando del reino. Y ustedes saben que siempre en los evangelios el Señor muchas veces habló en parábolas. Y esta fue una de ellas, hablar del campo escondido, ¿verdad? Entonces, este hombre encontró un tesoro y compró un campo y en ese campo escondió esto que encontró, era algo muy valioso. Hoy en día nosotros podemos decir que eh, cada uno de nosotros como hijos de Dios hemos encontrado algo muy valioso y la idea es que nosotros podamos atesorar eso que encontramos. Eh, Porque cuando tú tienes algo muy valioso, tratas de mantenerlo protegido, ¿verdad? De mantenerlo seguro para que no te lo quiten, para que no te lo roben, para que no se lo lleven. Eh, y eso es algo que nosotros tenemos que aprender a hacer. No solamente valorar esto tan bello que tenemos o que hemos encontrado, sino que la ventaja de este tesoro que hemos encontrado es que tenemos que cuidarlo, sí, tenemos que atesorarlo, tenemos que guardarlo, tenemos que protegerlo, pero este tesoro está diseñado para que no solamente nosotros lo podamos tener y cargar y cuidar, sino que lo podamos compartir para que todo aquel que quiera recibirlo pueda tenerlo, guardarlo, atesorarlo, etcétera. Entonces, no es un tesoro que podamos tratar de una manera egoísta, sino que por el contrario, podemos encontrarlo, aceptarlo, tomarlo y brindarle a otros que quieran también vivir con él y aceptar vivir en esa riqueza de este tesoro. Cuando hablo de tesoro estoy hablando del mensaje que Jesús vino a darnos y lo que predicaba Juan y lo que él predicó fue arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, en otras ocasiones hemos hablado aquí en el programa de que arrepentimiento significa metanoia, cambio de mente, ¿verdad?
arrepentimiento, cambio de mente. Este era el mensaje, arrepiéntanse, cambien la mentalidad, porque ha llegado o se ha acercado el reino de los cielos. Entonces, esta mañana no vamos a hablar de metanoia, sino que vamos a hablar del reino de los cielos. El mensaje que vino a darnos Cristo cuando estuvo aquí en la tierra. El reino de los cielos, dijo el Señor, está entre nosotros. El reino de los cielos se ha acercado. ¡Wow! ¡Qué tremendo mensaje! Eh, y muchas de las cosas que él predicó, hablaba también en sus parábolas, ¿verdad? De un padre o de un hombre de familia, ¿sí? Hablándonos también acerca del reino de los cielos dibujado en parábolas. El reino, quizás nos demoraríamos, no alcanza el tiempo esta mañana para explicarles qué es el reino, pero muchas veces hemos tomado cosas para decir qué es el reino. Pero esta mañana yo quiero, eh, solo en sencillas palabras, explicarle partes de lo que significa este tesoro escondido o tener el reino de Dios en nuestras vidas. Entonces, eh, muchas veces nosotros tenemos luchas, tenemos aflicciones, tenemos días complicados, días difíciles, y se nos hace necesario que se manifieste ese tesoro escondido en nuestras vidas, ese reino que está en nuestras vidas. Eh, Jesús nunca nos dijo que siguiéramos nuestro corazón, sino que dijo que el corazón era engañoso y perverso, ¿verdad que sí? Nos dijo, el corazón es engañoso y perverso. Pero nosotros hoy en día escuchamos mensajes en el mundo que nos dicen que amigos solo hay uno y se llama corazón y le dicen corazón. Entonces nos está diciendo que el corazón es nuestro amigo. Hay mensajes que nos están diciendo, sigue tu corazón, que él tiene todas las respuestas. Todo lo puedes encontrar en él. Pero el Señor no nos dijo eso, que siguiéramos el corazón o que siguiéramos todo lo que dicta, entre comillas, el corazón, sino que dice que el corazón es engañoso. Quiere decir que muchas veces lo que tú sientes, lo que tú piensas, no es realmente la verdad o la realidad en la que estás, sino que hay un engaño. Alguien te trató mal y el día se te dañó. Y para ti, esa es tu emocionalidad. El día está, qué día tan gris, qué día tan feo, qué día tan duro. Perdiste algo, perdiste el trabajo, alguien te engañó, alguien te criticó y para ti el día se dañó. Pero quizás si puedes salir a la puerta de tu casa, el día está esplendoroso, el día está perfecto. Para el compañero tuyo de trabajo que está al lado tuyo, o un amigo o alguien en tu misma casa, el día no está tan aburrido, ni tan triste, ni tan gris como tú lo percibes. ¿Por qué? Porque es lo que dijimos, una percepción. Por algo que te pasó, pero no es necesariamente que el día esté malo, esté feo, esté triste. Entonces quiere decir que el corazón nos juega una mala pasada. Entonces por eso está la advertencia del Señor en su palabra que dice que el corazón es engañoso y es perverso. Así que en vez de seguir a tu corazón, yo te aconsejo que sigas a Cristo, que lo sigas a Él. Porque en cambio Él sí tiene un diseño, porque en cambio Él sí tiene una verdad, porque en cambio Él sí sabe cómo son las cosas y podrá guiarte y podrá ayudarte a ver las cosas como son y no con la percepción de lo que te pasó o el engaño de tu corazón o la perversidad de tu corazón. También el Señor nunca dijo que creyéramos en nuestra propia opinión o en nuestra propia verdad. Al contrario, dijo que Él era la verdad, que Él era la verdad. Muchas veces
nos damos cuenta, vemos por ejemplo el noticiero y hay noticias, wow, de, que te pueden colocar desesperado, frustrado, triste, etcétera, porque la noticia es algo tremendo y de pronto es una realidad hoy, pero la Biblia dice que nosotros debemos vivir por fe y no por vista. Entonces, si la verdad es Cristo, dejemos de creer nuestra propia verdad o nuestra propia opinión o incluso la opinión de otro o del mismo noticiero y empecemos a ver la verdad en la palabra de Dios, porque Él dijo que Él era la verdad. Entonces no debo frustrarme, angustiarme por lo que está pasando hoy, que no estoy diciendo que no esté pasando, es una realidad, pero la verdad está por encima de esa realidad. Entonces creamos en Él, que Él es la verdad. Y si Él dice que Él va a ser nuestro sustentador en tiempos de angustia, en tiempos de crisis, en tiempos donde no hay, creámosle a Él, porque no es la realidad lo que impera por encima de la verdad, sino lo contrario. La verdad supera la realidad. Entonces, no creamos en lo que sentimos, pensamos, vemos, creemos, sino que vayamos más allá. Sigámosle a Él, creámosle a Él, porque Él es la verdad. Y lo que Él dice se cumple. Y qué poderoso es eso, que lo que Él dice, lo que nos dice se cumple, porque entonces vamos a caminar ahí sí en la fe, creyendo, confiando, que aunque las cosas se vean malas y grises alrededor, no es así como yo voy a caminar, creyendo en lo que está pasando o en lo que me están diciendo o en lo que estoy creyendo, sino que creo en lo que Cristo está hablando. Y si Él dice que sigamos adelante, que Él nos va a sostener, que Él es nuestra roca, que Él nos va a ayudar, que Él está con nosotros todos los días, yo voy a creer a ese reporte y no al reporte contrario, porque el que me va a sostener es este de Él. Entonces, ¿qué debo hacer? No seguir mi propia verdad ni mi propia opinión, sino crucificar mi verdad y seguirlo a Él. Entonces, Él no dijo que crea todo lo que pienso, no dijo que crea todo lo que pienso, sino que Él dijo que llevemos todo pensamiento a obedecer a Cristo. Ya hemos hablado aquí en ocasiones pasadas y hemos reflexionado en lo que el Señor dijo. El Señor dijo que creamos lo bueno, que nuestro pensamiento debe ser impregnado de lo bueno, de lo que es de buen nombre, de lo que es de buena honra, que en esto pensemos en lo bueno. Muchas veces lo hemos hablado aquí, ¿verdad? Pensar lo que Cristo dijo que pensemos. Porque si nos aferramos a lo que el pensamiento nos dice hoy, quizás como hablamos ahorita, el pensamiento hoy te está dictando algo negativo, algo frustrante, algo triste, algo que te lleva a la pereza, al desánimo, al desamor, a la falta de perdón. Pero el Señor dijo, no, quita ese pensamiento. Ese pensamiento no te puede gobernar. ¿Piensa qué? Piensa lo bueno. Piensa lo bueno. Y haz obediente todo pensamiento que quiere gobernar tu mente y hacerte cautivo. Llévalo tú obediente o cautivo, pero a Cristo, no a ti. Y cuando hacemos eso, los resultados son buenos, los resultados son distintos, los resultados son favorables, porque recuerda que lo que el hombre piensa, eso es. Entonces, si yo puedo cambiar lo que estoy pensando, lo que me está agobiando, lo que viene adelante es lo que yo quiero, porque voy a pensar lo que me están dictando, lo que Dios me está dictando que piense. Y eso va a traer el resultado de ser lo que tengo acá. Si lo que tengo acá es bueno, es grande, es de grandeza, es de ánimo, es de perseverancia, es de conquista, entonces lo que viene adelante se va a manifestar en lo que estoy, en lo que tengo acá. Es conquista,
es ánimo, es valentía, es victoria. Entonces, al otro lado de la sumisión, no solamente de la sumisión de creer como Él dice que crea, de vivir como Él dice que viva, de no seguir mi corazón, sino seguirle a Él, podemos encontrar entonces que al otro lado de la sumisión, cuando hablo de sumisión es agarrar todo lo que dije al principio y en vez de pensar y creer en lo que me dicta ahora mi corazón supuestamente, sabiendo que Él es engañoso, y llevar todo cautivo a Cristo y creer en Él y creer en su verdad, al otro lado de la sumisión hace que yo crea en Él y no en mí. Y quiero que entiendan bien cuando digo creer en Él y no en mí. Claro, yo sé que tengo a Cristo y voy a creer en lo que Él depositó en mí, a trabajar en eso. Sí. Pero cuando hablo de no creer en mí, es en esas cosas que están en mi mente, que en vez de ayudarme a seguir adelante, me desaniman, que en vez de mirar las cosas de una manera con una perspectiva correcta, me frustra. Entonces, cuando yo eh, soy sumiso a la palabra de Dios y a lo que Él me está diciendo, al otro lado de esa sumisión y de la rendición a Él está la paz. Y allí en esa sumisión y en esa obediencia y en esa paz es donde puede florecer lo que necesita el hombre que florezca. ¿Sí? La fe, la verdad, el gozo, la templanza, que son frutos del Espíritu, que todas estas cosas que vivimos a diario nos están ayudando a formar un carácter, ¿verdad? Pero en todas estas cosas yo tengo que ver eh, la perspectiva de Dios, la verdad de Dios, creer en Él, seguirlo a Él. Y entonces allí es donde florece y me da fruto, ese fruto que tanto necesitamos como seres humanos, que está en el carácter. Y allí cuando florece es donde podemos encontrar lo que yo les decía al principio, en ese tipo de confianza en Dios, en ese tipo de fe, de creer, de deshacerme de las malas pasadas que me juegan, las emociones, el pensamiento y lo que creo en esas malas pasadas. Si yo hago lo que me está diciendo la palabra, si yo obedezco a esa palabra, entonces allí florece y allí es donde el reino de Dios se muestra en mi vida. Allí es donde el reino de Dios se manifiesta en mi vida. ¿Por qué? Porque estoy caminando en obediencia y porque estoy haciendo las cosas como deben hacerse. No ni a mi parecer, no ni a obedecer lo que pienso y siento, sino que soy capaz de sobrepasar mi emoción, de ir más allá del pensamiento que en este momento quiere instalarse y llegó a mi vida, de creer en la verdad. Entonces allí se manifiesta el reino de Dios. Y en esa manifestación del reino de Dios es donde está el tesoro escondido del campo que habla la parábola. Ese tesoro es cuando el reino de Dios se manifiesta. Y allí en esa manifestación del reino encontramos todo lo que necesita el hombre para estar pleno, para estar feliz, para estar gozoso, para tener la paz que sobrepasa todo entendimiento, para vivir en la verdad, para caminar en la fe. Y aunque batallamos día a día, sí es verdad, y a veces la fe se ve un poquito menguada, cuando nosotros hacemos y obedecemos, es allí donde la fe empieza a tener un crecimiento, porque el reino de Dios se manifiesta y se manifiesta en nuestras vidas por el creer, por el caminar, por el pasar por encima de la emoción, como decía antes. Entonces podemos empezar a tener una vida en donde la fe crece, una vida en donde ya no batallamos tanto, porque la idea de un ser, del ser humano, cuando conoce a Dios, cuando es hijo de Dios, es que va de aumento en aumento.
Entonces quiere decir que si yo voy aumentando, las batallas que yo tenía antes no son las mismas que yo tengo hoy. Las batallas pequeñas se van desvaneciendo y vienen retos nuevos, porque yo voy de aumento en aumento. No puede ser que la vida del ser humano, del cristiano, la vida del Hijo de Dios, todos los días esté yo batallando con las mismas cosas. Cuando, oye, si voy al gimnasio y soy perseverante y obedezco a lo que me dice el entrenador, se va a notar sí o sí en algún momento. Y si estamos en el gimnasio espiritual, en donde el Señor nos está dando instrucciones como buen entrenador, el mejor entrenador de vida que es, en algún momento tiene que mostrarse en mi vida, tiene que verse en mi vida un crecimiento. Por eso yo no puedo ser un cristiano que todos los días viva batallando con la fe, todos los días me viva desanimando, todos los días me viva cayendo en los mismos lugares. No, sino que antes batallé en un lugar, me caí en un lugar, tropecé en un lugar y me levanté. Entonces avanzo, vendrán otros obstáculos en donde sí me voy a volver a caer y me voy a tener que volver a levantar, pero voy siguiendo las instrucciones del entrenador que me dijo, oye, recuerda que el corazón es engañoso y perverso. No te fíes de él, sino que cree en mí, fíate de mí. No creas en lo que te dice la mente, no creas en la verdad. Puede que esa verdad te esté obstaculizando. Cree en mí que soy la verdad, que soy el camino, que soy la vida. Okay. Entonces, hay un entrenador que nos está dando las mejores instrucciones para que nuestra vida se eleve y podamos tener ese tesoro, entonces que está escondido en el campo, más que escondido, ahora pueda ser ese tesoro vivo, vividenciado en mí, ¿ok? Ya no solamente allí, como escondido en el campo, sino que podamos hacerlo manifestado en cada una de nuestras vidas. Eso es lo que el entrenador vino a hacer que nosotros cambiáramos de pensamiento, mudáramos el corazón, dejáramos el sentimiento y empezáramos a verlo a él y a creer en las instrucciones para que el músculo de la fe crezca, para que todo músculo de confianza, ¿verdad? El confiar en Él, el vivir en Él, el hacer su voluntad y no la nuestra. Todas esas cosas se puedan ver eh, no pequeñitas en nosotros, sino que se elevan. ¿Por qué? Porque hicimos las instrucciones del entrenador. Pero para llegar allí, tenemos que crucificar todas nuestras pasiones y todas esas cosas que nos están diciendo lo contrario a lo que la palabra de Dios nos está instruyendo. Entonces tenemos que tomar cautivo y crucificar lo que nos está diciendo el pensamiento, el corazón, la mente, la emoción, porque sabes que esas cosas nos van a mentir en algún momento. Esas cosas nos van a decir no eres capaz, esas cosas nos van a decir eh, no estás no estás preparado, no eres suficiente para recibir lo que Dios tiene para mí, no eres digno, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a entrar en conversaciones que en vez de elevarnos al nivel que el Señor quiere elevarnos, nos van a disminuir, nos van a disminuir. Y si bien la palabra del Señor dice que menguemos nosotros para que Cristo crezca, el secreto está ahí, en donde menguamos en pensamientos erróneos, en creencias que nos retrasan, que no nos ayudan, que nos limitan, en emociones nos hacen ver las cosas negativas todo el tiempo, ¿verdad? Ahí menguamos para que Cristo pueda ser mostrado y pueda ser Él el que crezca en nosotros. Pero cuando Él crece, nosotros también crecemos con Él, ¿verdad? Pero cuando tenemos
estas cositas mal enfocadas, en vez de crecer Cristo en nosotros, disminuye. Y también nosotros como personas disminuimos. Porque estamos todo el tiempo mirando lo malo, mirando el sufrimiento, mirando la frustración y nos volvimos gente que no agradecemos. Pero lo contrario, cuando empezamos a ver lo bueno que es Dios, a seguir sus instrucciones, entonces ahí podemos decir que tenemos el reino de Dios activo en nuestras vidas y que estamos en ese campo en donde el tesoro está allí, escondido allí. ¿Para qué? Para que podamos volver hacer que el tesoro salga y brille como debe brillar y se le dé el valor que se le debe dar, el que nosotros le hemos dado, el que el hombre del campo le ha dado a ese tesoro. Ese tesoro es el reino viviendo dentro de nosotros, manifestándose dentro de nosotros, en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras creencias. Si hacemos esto, vamos a tener una vida de gozo y vamos a dejar de estar viviendo en tantas mentiras para vivir en la verdad de Dios. Ahí, y no vivir en nuestra propia creer en nuestra propia prudencia, en nuestras propias creencias, que a veces en vez de ayudarnos, nos desdibujan la verdad. Ustedes saben, para terminar, que David ya había sido ungido como rey antes de matar a Goliat, ya habían sido ungido como rey. Pero cuando él llegó al campo, eh, él podría haber dicho, no, yo te mato hoy, yo te mato hoy porque yo soy el próximo rey. Y aquí estoy, porque soy el próximo rey. Pero él no actuó de esa manera. Él se quedó callado con eso que le pasó, con esa unción, y empezó a trabajar. Él ya sabía en su intimidad que él había, en esa intimidad con su Dios, él dijo, expresó que había matado leones, ¿verdad? Lobos, que había cuidado las ovejas de osos también. Entonces, él sabía pelear. En su intimidad, él sabía pelear. Y cuando estuvo expuesto al gigante por la fuerza y el poder y la autoridad que había tenido en esa intimidad con su padre, ¿verdad? Él sabía cómo vencer los gigantes, todo lo que se le opuso y todo lo que le hizo frente, él lo venció. Entonces él sabía cómo vencer al gigante. Pero él podía haber dicho eso porque sí era rey, pero no lo hizo porque si hubiese obrado de esa manera, hubiese sido como Saúl, ¿verdad? Hubiese actuado como un Saúl, pero él lo hizo eh, como tenía que haberlo hecho. Mató al gigante, destronó, derribó al gigante y se portó como el David. Por eso nosotros muchas veces sabemos lo que cada uno de ustedes carga y porta de Dios. Y quizás pudieran hacer cosas extraordinarias, pero nosotros estamos diseñados para hacer la voluntad de Dios en el tiempo perfecto, en el tiempo correcto, cuando también hayamos sido procesados y cuando también sea el tiempo que Dios nos señala. Todo esto para decirles que tenemos que obedecer la palabra del Señor. Y de pronto nosotros tenemos un David por dentro que sabe cómo matar gigantes, que sabe que en la intimidad hemos conquistado grandes batallas y que el reino está operativo adentro. Pero hay primero que ser obediente a lo que Dios nos está diciendo. Antes de matar tu Goliat, tu gigante, antes de ir a enfrentarte con todo lo que viene a tu vida, recuerda llevar tu pensamiento cautivo a Cristo, obediente a Cristo, llevar tu emoción y crucificarla en la cruz del Calvario. No ser sabio en tu propia prudencia, sino que Él es la verdad y a Él haremos caso.
Y si lo hacemos de esta manera, habremos llegado al campo en donde está el tesoro escondido. Los bendigo esta mañana en el nombre de Jesús y espero que esta palabra pueda traerles, eh, si las ponemos por obra y la obedecemos, pueda traerles grandes milagros y pueda exponer lo que hay dentro de nosotros, el reino que hay dentro de nosotros, y ponerlo al servicio, ese tesoro de los demás. Bendiciones y los esperamos nuevamente la próxima semana en Tres Milagros antes del desayuno. Nuestra radio online, busco en ti, porque donde estás no es el final. Bendiciones.